Hola, bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. Hoy nos acompañan los abogados de la UNAM, Martín Figueroa, Brisa Montes de Oca, Evelyn Ramírez, Magali Almaraz y Bianca Leal. La antropóloga física de la ENA, Erika Quirós, de la Carlos Septién, el periodista Gerardo Farel, y de Ciencias Políticas de la Ibero, Ramón Álvaro. Yo soy Regina Sánchez Sazo. Comenzamos. En esta ocasión vamos a discutir sobre un caso en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió sobre la constitucionalidad del artículo de la Ley General de Vida Silvestre que prohíbe el uso de mamíferos marinos en espectáculos itinerantes como circos y ferias. La Corte resolvió que la ley busca mejorar la calidad de vida de estas especies para su conservación, pues está comprobado que al trasladarlos se les somete a estrés que puede ocasionarles futuras enfermedades e incluso la muerte. Pues muy bien, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Ramón, ¿tú qué opinas de esta sentencia de la Corte? Pues de esta sentencia de la Corte me parece que es muy buena respecto pues, al artículo 60 bis, ¿no?, de la Ley General de Vida Silvestre. Es muy importante la protección de los animales, porque bien sabemos, bueno, no soy abogado, soy politólogo, y yo creo que desde ese enfoque voy a tratar de aportar, ¿no?, sobre el tema. La pregunta fundamental es si nosotros podemos vivir sin los animales y si nuestras acciones perjudican a los animales, ¿no? Y yo creo que en este caso el uso de los mamíferos acuáticos en los circos que realmente sí afecta, ¿no?, de que les genera estrés, por ejemplo. Y en este caso, sobre la quejosa que es Convimar, que estaba tratando de hacer un amparo, de imponer un amparo de la inconstitucionalidad del artículo 60, ¿no? Mientras tanto, el fallo de la Suprema Corte, pues desde mi punto de vista fue muy productivo, fue muy positivo, porque pues, protege a los animales, al mismo tiempo pues, al ecosistema en el cual vivimos, ¿no?, en específico México y el mundo, ¿no? Y desde esa trinchera me parece muy bueno de que la Suprema Corte de la Justicia haya fallado a favor de que el artículo 60 bis de la Ley General de Vida Silvestre es constitucional. Es decir, que es muy importante para el respeto y el cuidado de los seres vivos en México. Ok. Erika, desde tu punto de vista como antropóloga física, ¿qué opinas? ¿Por qué tenemos que proteger a los animales? Pues mira, es una pregunta realmente muy interesante porque yo como antropóloga me enfoco más en el otro. Entonces ese es mi campo. Y bueno, sinceramente no solamente es enfocarme en una persona o en un conjunto en una comunidad, por así decirlo. Parte de la comunidad también abarca lo que es nuestro ecosistema y dentro del ecosistema se encuentran más bien también estos animales, que es sumamente importante el cuidarlos, el protegerlos, y pues luchar para que pues no haya abusos en contra de ellos, pues, y si quieren las personas usarlos como pues un medio de diversión o pues no sé, para la venta, etcétera, incluso hasta el consumo, pues mejor busquen otras opciones. O sea, la mentalidad humana es tan diversa para crear pues más resultados, por así decirlo, que pues bueno, se los van a ingeniar. O sea, no es necesario tener que usar a un pobre animal indefenso que no tiene pues quien lo defienda realmente o que él solo se pueda defender, porque pues bueno, en este caso de los delfines, ¿qué podría hacer? Morderlos. Pero pues es una mordida, digamos, leve, ¿no? Pero si hablamos de otro tipo de animales, pues lo que estamos generando es pues el matarlos, de que ya atacó a cierta persona, entonces pues bueno, vamos a tener que matarlo. Y es lo que no se tiene que hacer. Porque esos animales pues no comprenden lo que es el ambiente humano. Entonces pues estoy a favor de que realmente se defienda a estos animales, a todos. Martín, desde tu punto de vista, ¿cuál es el papel del ser humano en la protección de los animales? Pues el mismo, yo creo que se trata de proteger, ¿no?
Desgraciadamente, las leyes están construidas a partir de una perspectiva antropocéntrica. Siempre se habla de aprovechamiento, incluso explotación, y creo que con esta decisión pues la Corte nota un punto muy atinado y muy prolífero en cuanto que se puede hablar sobre preocupación meramente de otro tipo de especies, ¿no? O sea, incluso dar pie para discutir sobre derechos de la naturaleza y derechos de los animales. Entonces, muy adelantado. Ok, gracias. Gerardo, estás de acuerdo? ¿Crees que el humano se ha aprovechado de los animales y cuál es nuestro papel en este contexto? Sí, creo que sí se han aprovechado los animales a un punto de que no se pueden renovar, no solo los animales, sino todos los recursos. Y desde el punto de vista de los animales, no se los ha aprovechado para bien, para el consumo del ser humano. Incluso hay especies que se crearon o se han alterado para solo el consumo del ser humano. Pero también hemos sobrepasado todo eso y hemos llevado ese consumo hacia extremos. El marfil de los elefantes, varias cosas que se utilizan en varios alimentos y animales que se utilizan en la herbolaria china, pues es lo que está ahorita acabando con muchas de las especies en todo el mundo. El ser humano debería ser un regulador de las especies, un protector de las especies, no un consumidor voraz. Gracias. A mí me gustaría, bueno, sí señalar que sí, o sea, que el derecho, o sea, las leyes se crearon por los humanos y para los humanos, ¿no? Entonces, más bien lo que busca regular, lo que las leyes buscan regular es los actos del hombre para con la naturaleza, ¿no? En este caso con los animales, ¿no? Su cuidado, porque claro, como lo comentábamos, es importante hacerlo porque convivimos con ellos, ¿no? Ellos son parte de nuestro hábitat. Entonces, pues nada más hacer eso, hincapié en que el derecho es para los humanos, hecho por los humanos y para los humanos, pero para regular nuestras conductas para con la naturaleza. Pero Gracias. también, bueno, yo creo que debes de tener en cuenta que nosotros como humanos estamos llegando a invadir realmente. O sea, ellos estaban aquí desde antes que nosotros. Sí, claro. Entonces por eso. estamos partiendo de las leyes de la naturaleza. Entonces, pues, ¿a qué nos apegamos? ¿A las leyes de la naturaleza o a las leyes del hombre? Cuando nosotros somos los que realmente estamos perjudicando. Sí, claro, pero por eso justo las leyes de los humanos, de nosotros, busca cuidar eso, nuestras acciones, ¿no? Para no afectar la naturaleza, o sea, tener un cuidado, convivir con ella. ¿Por qué? Porque es parte de nosotros. Justo como tú lo decías, tal vez nosotros somos los que estamos invadiendo, ¿no? Pero por eso es que nuestras leyes buscan regular eso, nuestras conductas para no afectarlo. Ahora hay que tener como muy en claro en ese sentido que lo que mencionaste de las leyes naturales y las leyes humanas, lo que creamos como imperativos coercitivos, que conocemos nosotros así, porque las leyes de la naturaleza es naces, mueres, bueno, te reproduces y mueres. Las leyes de la naturaleza es el grande se come al chiquito, la cadena trófica va así. Infortunadamente, esta característica que nos separa de los demás mamíferos, de los demás seres vivos, es esta capacidad de raciocinio, de disentir, justamente. Entonces, en ese sentido, eso nos ha ayudado a colocarnos en la cima de esa cadena trófica. Y precisamente, que se emitan este tipo de leyes, como el artículo 60 bis de la Ley General de Vida Silvestre, es precisamente para recordarnos nuestro lugar y que tanto tenemos el poder de afectar negativa como positivamente. Ahora, hay que recordar que el telos de este amparo era controvertir la constitucionalidad del artículo con respecto a la actividad que venía prestando esta sociedad anónima. Entonces, yo creo que sí, como dice Magali, es apuntadísimo, tenemos que partir de esa base de que el derecho es para los humanos, creado por los humanos, y se acabó. O sea, realmente me parece todavía muy descabellado hablar de derechos de la naturaleza o de derechos de los animales. Ok. Bianca, perdón, ¿estás de acuerdo en que todavía no estamos listos para reconocerle derechos a los animales?
Es que es como lo comentan mis compañeras Magali y Evelyn, no es tanto como que adquieran derechos los animales o que adquieran derechos la naturaleza, sino que más bien es que mediante las leyes y derechos de las personas vamos a salvaguardar las situaciones en las que se encuentran los animales y las plantas. En este caso es como lo que dicen, ok, vas de acuerdo con lo de las leyes de la naturaleza, de que todo tiene un proceso, pero si bien es como también dice mi compañera Evelyn, nosotros tenemos como esa facultad de o poder alterar a veces ese proceso de la naturaleza con la extinción de especies o poder controlarlo para que no siga ocurriendo y mejorarlo, porque eso es un problema que se está dando actualmente con la próxima extinción masiva que dice que habrá de animales o de muchas especies. Esa es mi razón. Brisa. Bueno, yo creo que aquí el punto mediático es lograr una mediación entre cómo convivimos los seres humanos con los animales, ¿no? O sea, no se trata de ponerte de un lado o del otro, o de decir que si los animales tienen derechos o no tienen derechos, sino es el cómo vamos a cohabitar y vamos a lograr que haya un equilibrio. Realmente, o sea, yo creo que ese es el punto, no es tanto que si los animales tienen derechos, sino es el poder cohabitar juntos. Y entonces se vale usar a los animales para, bueno, en este caso, como en el caso concreto, mamíferos marinos, para ferias y circos. Dime, Ramón. Bueno, quería comentar de que no hay que olvidar también que nosotros somos animales, ¿no? Que somos seres humanos, somos animales, pero que pensamos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ya convivimos con muchos animales, ¿no? Por ejemplo, pues algunos tienen mascotas, ¿no? Un gato, un perro, algunos que están en los campos agrícolas, un caballo. Entonces, creo que nosotros como seres humanos ya convivimos con otros animales y lo hemos hecho bien y en algunas cosas no, por ejemplo. Y desde ese punto es que, por ejemplo, un gato pues vive en su ambiente, ¿no? En la tierra, por así decirlo. Pero en el caso de los delfines, que es el tema crucial aquí, pues es que viven en el mar. Y sacarlos y ponerlos en un medio artificial, yo creo que ahí está el problema. Es decir, si sacas un animal de su hábitat, de su ambiente, donde ha crecido y ha desarrollado, pues precisamente como falló la Suprema Corte, pues sacar al delfín y ponerlo en un recipiente, en un contenedor, pues genera estrés para ese tipo de animal, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo creo que la Suprema Corte hizo bien con declarar constitucional el artículo 60 bis de la Ley General de Vida Silvestre. Okay. Martín, ¿tienes algo que agregar a lo que acaba de decir Ramón? ¿O estás en contra? O sea, ¿no estás de acuerdo con él? No, primero, o sea, sí de sentir respecto a que, o sea, podemos platicar mucho sobre si los animales o la naturaleza tienen derechos o no. O sea, yo estoy de acuerdo que el derecho es una invención humana, pero una decisión de este tipo posiciona precisamente al ser humano como protector de la naturaleza. Y dentro de un nuevo paradigma de desarrollo sustentable que bien es necesario, pues simplemente cambia las reglas del juego, ¿no? Yo creo que es realmente lo valioso de este tipo de decisiones. Desarrollo y yo creo que también aprovechamiento, ¿no? Porque también en la ley nos menciona el concepto de aprovechamiento sustentable, ¿no? Pero justo ahí nos marca como que esa pauta, ¿no? Vas a tomar lo que te beneficie, pero siempre y cuando cuidando como que la integridad de fauna, flora, y también de acuerdo a la carga, ¿no? Que esta pueda aportar. O sea, es también como un poco egoísta, pero pues al final convivimos todos, ¿no? Y todos podemos obtener algo de todo. Pero es que aquí no se está hablando de aprovechamiento. O sea, tú puedes tener un permiso de caza, por ejemplo, y ese costo económico se utiliza para la preservación del ecosistema y para la reproducción del animal que estás cazando, ¿no? Eso es realmente aprovechamiento, ¿sí? Aquí realmente se está hablando de las condiciones de un animal por sí mismo, ¿no? Y eso es a lo que se le está dando valor. No de obtener ningún tipo de recurso. O sea, sí entiendo, pero digo, lo menciono porque justo en este caso en específico, eso es lo que el quejoso alegaba, ¿no? Que él sacaba un aprovechamiento de tener a esos animales, ¿no? Una ganancia económica, inclusive tocaba el artículo 5º, ¿no? Respecto a su derecho del trabajo. Entonces, por eso lo menciono, porque él sacaba un aprovechamiento, pero era excesivo, estaba abusando de los animales.
O sea, no los tenía con los cuidados que debía. Y aparte, por la naturaleza del animal, que no podía tenerlos de esa forma. Entonces, a eso me refería. No sabemos si los tenía en tales o cuales condiciones. De hecho, fue uno de sus argumentos. Yo creo que los conceptos de violación fueron meramente formales, ¿sí? O sea, lo que yo aplaudo es que se le reconozca esta cualidad, esta atención a que el ser vivo tenga determinadas condiciones, ¿sí? Y se excluya de una actividad económica. Bueno, pero A ver, Evelyn, por favor. es que esa labor no fue de la Corte, fue del legislador. El legislador por eso lo metió como bis y como bis 1 y bis 2 y bis 3. Hay muchísimos bis y ter en ese 60, precisamente porque el legislador ya advirtió que somos capaces de disentir, que podemos tanto afectar, te digo, positivamente como negativamente el entorno, el ambiente, llámese flora, fauna. Entonces, en esa capacidad de disentimiento cae nuestra responsabilidad de volvernos protectores de lo que está alrededor nuestro, porque en cualquier momento una falla en el ecosistema nos puede provocar lo que está pasando ahorita, que las ciudades se inunden hasta un grado que sean inhabitables, el derretimiento de los polos, y se acabó. O sea, ya es algo muy extremo, pero es algo que es indefectible y que va a pasar si seguimos con el ritmo que tenemos. Entonces, estoy de acuerdo en que se proteja, pero o sea, se protegen como lo que son, como parte de un ecosistema, como algo abstracto, como una responsabilidad nuestra, no tanto como un derecho suyo. Pero sí ya lo estamos sacando de su ecosistema, como decía Ramón. A mí me gustaría aclarar que no me refería a, por ejemplo, que los tuvieran en malas condiciones, sino que se hicieron estudios que efectivamente los mamíferos marinos, como los delfines de nariz de botella, es complicado tenerlos fuera de su hábitat. ¿Por qué? Porque, y aparte para espectáculos itinerantes, que es a lo que se dedicaba Convimar. Entonces, el hecho de transportarlos y tenerlos en estanques los mantenía en un estrés constante. A eso me refería, ¿no? Que realmente por el tipo de especie de animal que es, no se podía tener en esas condiciones. No, y ahora estamos hablando de delfines y todo el mundo es pro delfines y Greenpeace, N cantidad de organizaciones, protege los derechos de estos animales en peligro de extinción. Pero hay que recordar que la mayoría de nuestros animales domésticos que consumimos a la fecha, en algún momento estuvieron en estado salvaje y en algún momento decidimos domesticarlos y trastocar su naturaleza, y ya lo hicimos y ya no hay marcha atrás, ¿no? O sea, ya no hay gallinitas salvajes, ya no hay puerquitos salvajes, o sea, ya lo sacamos, ya lo hicimos y vimos cuál es el impacto. ¿Por qué? Porque también está demostrado que las granjas avícolas producen una cantidad horrible de estrés a los pollitos y nadie se fija en los pollitos y todo el mundo va y se come unas alitas bien rico. Y, o sea, también es como una especie de doble moral que, ok, los delfines sí porque están muy bonitos, los perritos están muy bonitos, pero el pollito, qué rico sabe alitas, ¿no? Pero es que no estás distinguiendo ni siquiera entre un listado de especies en riesgo, un listado de especies en extinción o incluso ya los domesticados, ¿sí? Y sí hay protección para, o sea, hay una regulación y procesos de inspección, etcétera, que se hacen cargo de ese tema que ya va por otro lado, ¿no? Si quieren, ahorita seguimos platicando de esto. Tenemos que irnos a un corte y ya hablamos de esta doble moral que está poniendo sobre la mesa Evelyn. Y bueno, ahorita regresamos a Derecho a Disentir. Gracias. Hola, estamos de vuelta en Derecho a Disentir. Estábamos platicando de el uso que le da el ser humano a los animales, ¿no? Cómo nos aprovechamos de ellos. ¿En dónde está la línea? ¿En dónde está bien? ¿En dónde está mal? A ver, Evelyn, nos quedamos contigo. De hecho, es precisamente lo que estamos reflexionando ahorita en el corte. ¿Dónde está la línea? Y me indicaba muy bien aquí mi compañero Martín, ¿sí? Que la línea estaba en que se está protegiendo a un catálogo de especies en peligro y los otros demás, bueno, ya no podemos hacer nada porque ya fueron domesticados, ya se quedaron ahí y ya es, pues ahora sí que irreversible, el daño está hecho, ya son domésticos. Pero lo que sí podemos hacer es salvaguardar o corregir lo que todavía no es irreversible. ¿Por qué? Porque todavía están las especies. Ahora, el final es distinto, ¿no? Porque las gallinas evidentemente no están en peligro de extinción, pero los delfines sí y otra cantidad de mamíferos, leones marinos, focas, precisamente por las decisiones que ha tenido que tomar el ser humano hasta hoy de caza desmedida, de rituales, cosas por el estilo, porque es precisamente que la ley
llega a la conclusión que va a proteger a este tipo de animales, a mamíferos acuáticos, porque hay puntos como rojos, no sé cuál sea la terminología en derecho ambiental, sobre la vida y estas especies. Ok, Martín, entonces, ¿crees que solo si los animales están en peligro de extinción deben de protegerse? No. Entonces, yo creo ¿qué querías decir? yo creo que dependiendo de la especie tiene un procedimiento, una regulación específica. Y creo que cada ley, cada normativa, cada tratado tiene aciertos y desaciertos. Podemos hablar, por ejemplo, del convenio CITES, ¿sí? Sobre comercio de este tipo de especies en riesgo. Y pues realmente lo que hace es abrir un mercado, ¿no? Un mercado no deseado, un mercado de especies exóticas. Entonces, es dual. O sea, puedes defenderlo, puedes debatirlo, pero simplemente fue muy atinado decir el bienestar de esta especie no está sucediendo, entonces tomamos otro tipo de decisiones. Bueno, también yo creo que no sería necesario tener un catálogo de especies en peligro de extinción si nosotros no abusáramos de ellos, ¿no? O sea, si no hiciéramos uso irracional de ellos. Entonces yo creo que también va por esa parte. En este caso, la quejosa estaba como, no sé si se diga titular, de una UMA, que es una unidad de manejo ambiental de los delfines. Y yo creo que ahí se contrapone, ¿no? Porque se supone que una UMA tiene como objetivo o finalidad el proteger esa especie, el preservarla. Entonces, si te están diciendo que el delfín se estresa y se muere literal, o sea, pues no va, ¿no? O sea, no van como que de la mano. Yo creo que desde ahí sí era obvio que le iban a decir que la norma era totalmente constitucional. Briana, ¿qué opinas? Es que, por ejemplo, en este caso son cosas que se han venido dando durante el paso del tiempo. Por ejemplo, era lo que decía mi compañera de la Suma, pero ¿hasta qué momento de ahorita, hasta que ya en verdad este tipo de especies se encuentran en peligro, es cuando en verdad están poniendo esa limitante? Porque hasta donde sé, por ejemplo, las situaciones de delfinarios se dan desde la época de los 70. Para principios del siglo XX, esta práctica se sigue dando y sin tener las medidas necesarias. Y hasta apenas ahorita, que ya en verdad la especie se encuentra gravemente amenazada o en peligro de extinción, es que deciden tomar las medidas necesarias para poder seguir preservándolo, más que nada. Y aquí la pregunta a veces radica es, ¿hasta dónde tiene que llegar el ser humano para que se tengan que seguir terminando con las especies, o hasta qué grado se tiene que llegar para que en verdad nos preocupe esta situación? Porque muchas veces, sobre todo para esta clase de especies, va más por el egoísmo del ser humano. Por ejemplo, yo coincido con Evelyn de que lo de la doble moral a veces de los pollitos, los puerquitos y eso, pero en ese caso es más para consumo humano. Pero en el caso de animales como los delfines o como el marfil que se ocupa con los elefantes, ¿para qué los hacen? ¿Para tenerlos ahí como trofeo? ¿Para la vanidad de las personas? Yo creo que ahí sí también deberíamos de poner como una ponderación de para qué es el uso personal o necesario y para qué es el uso nada más como por egoísmo o vanidad de las personas. Siento que va más por ahí, también puede ir por ahí. Ok, Gerardo, ¿estás de acuerdo que es un tema de vanidad? Sí, siento, bueno, más que vanidad es que en el caso de los pollos o de otros de consumo, sirven bajo un orden económico, bajo una industria ya establecida que lo regula, que el mismo Estado lo regula, la misma industria se regula, mientras y eso al mismo tiempo hace que la especie exista, porque se rige bajo un interés económico, mientras que los otros están en extinción porque están regidos bajo otro interés, más puede decirse, de vanidad o de otro consumo, más del mercado negro, puede decirse. Ok, a ver, Ramón, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que el fin justifica los medios? Creo que porque es para alimentarnos, está bien cómo tratamos a los animales, y en el caso de espectáculos, entonces ya no se justifica. Pues es un tema bastante complicado. Bueno, como humanos, somos carnívoros básicamente. Y
prohibirnos de ese tipo de alimentos, no sé, sería muy contraproducente para nuestra naturaleza humana. Y yo creo que en ese sentido, para consumo humano frente a los animales, pues yo creo que es un asunto que ya no podemos resolver, ¿no? Es nuestra naturaleza y estamos en una cadena alimenticia, ¿no? Que también tenemos una función en parte de la cadena alimenticia, ¿no? Y justo en el caso que mencionas de que si en el caso de consumo no podemos hacer nada y lo tenemos que seguir haciendo, y en el caso de uso de los animales para fines de parques o circos, por ejemplo, pues yo creo que ahí podemos limitarlo, porque de cierta forma nosotros como que tenemos esa posibilidad de proteger a los animales, ¿no? Y justamente en la misma ley establece en el que solamente en casos de otros animales en reserva, de que solamente se pueden utilizar para fines de preservación e investigación. Entonces, son otras líneas que la misma ley va marcando, los lineamientos por el cual nos vamos a relacionar con los animales, ¿no? Y otro punto es, por ejemplo, yo creo que deberíamos hacer comparaciones respecto a otros animales, ¿no? A otros seres vivos. Por ejemplo, ¿podemos nosotros vivir o puede el mundo vivir sin las abejas, que es lo que polinizan las plantas, y que las plantas es una base por el cual se alimentan muchos animales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función del delfín en el mar? Sería la pregunta, ¿no? Y les dejo a su criterio. Es que eso es lo triste. Pensamos Sí. que todo funciona con respecto de nosotros. Sí. Y realmente es a lo que me refería con la doble moral. Ok. O sea, tú mencionas que el ser humano es en su mayoría carnívoro, pero no siempre fue así. O sea, las primeras civilizaciones fósiles humanos te dicen que su contenido estomacal eran semillas de esto, semillas de aquello. Eran recolectores, en otra etapa se volvieron recolectores. Antes de que descubrieran el fuego, no podían cocer la carne, evidentemente, y entonces tenían que subsistir, como dices, de plantas, de semillas, más que de los animales. Cuando descubrimos el fuego y vimos que se podía cocinar y demás, fue que nos volvimos mayoritariamente carnívoros. Quizá ya por todo el devenir evolutivo, si en este momento decidimos volver atrás, echar mano de lo que hicimos en algún momento, alimentarnos de semillas, pues va a ser como muy catastrófico para todos nuestros organismos que están como acostumbrados a cierta cantidad ya de, no sé, proteínas. Realmente no conozco mucho del tema. Pero aquí hay otra paradoja. Entonces todos nos volvemos vegetarianos y la superficie terrestre es capaz de hacerle frente a la cantidad de verduras, frutas y demás productos agrícolas que requiere una población de 7,000 millones y pico de seres humanos. De seres humanos. O sea, no es tanto el criterio, es, ok, vamos a protegerlo, pero no hay que olvidar que es una responsabilidad que tenemos porque es un ser vivo, no porque no sirve. O sea, si no sirve, entonces no lo protejo. Si me sirve, entonces sí lo protejo, sí lo legislo, si hago un marco en el que diga que las granjas avícolas tienen que cumplir con ciertos requisitos para poder seguir criando y matando pollitos. Justo a mí me gustaría, no sé, me brinca mucho la idea de que, por ejemplo, nuestros antepasados, ¿no? Los nativos, ¿qué hacían? O sea, como bien lo dice Evelyn, ok, se alimentaban de semillas, después evolucionaron y empezaron a comer carne, ¿no? Conocieron el fuego y empiezan con la carne. Pero justo, no recuerdo dónde lo leí, la verdad, pero en alguna ocasión leí que lo que hacían era pedirle permiso a la madre tierra justo para tomar un animal y al matar al animal le agradecían, ¿no? Por el fin que iba, para lo que lo iban a utilizar. Entonces, y ellos solamente cazaban lo necesario, lo que ellos necesitaban, no por frivolidad, ¿no? Como por ejemplo, ay, probé tiburón o ay, probé cocodrilo. Entonces, sí, fuimos evolucionando, pero también como yo siento que sí se empezó a dar un poco de frivolidad en el sentido de que pues, empezaban a cazar animales que pues no eran como muy necesarios para nuestra alimentación, ¿no? Entonces, he ahí que, por ejemplo, ahorita están en peligro de extinción muchísimas especies. Pero el punto que nos llama ahorita, que son los delfines, es justo por el manejo que se les da, ¿no? Porque, por ejemplo, como bien decían, se puede utilizar a los delfines, pero con fines científicos o para educación, más que para diversión, ¿no? Porque los acuarios a veces se supone que siguen un fin de educación, ¿no? Pero también ellos tienen como que justificar si realmente lo están realizando así o no y si le están dando los cuidados.
Entonces, en este caso en concreto que estamos tocando, pues sí, la Corte hizo muy buen trabajo en el sentido de no amparar a Convimar. ¿Por qué? Porque por lo mismo de que era un espectáculo itinerario, ¿no? Y que tenía que transportar al animal y pues el animal se estresaba. Entonces, había la posibilidad de que muriera y acelerar más su desgaste físico, ¿no? Por así decirlo. Ahora, Maggie tocó un punto muy interesante dentro de la misma ley. El proyecto te dice que está comprobado que estos seres vivos se estresan demasiado cuando los estás transportando y el artículo dice que solamente lo puedes usar con fines educativos Y y científicos. Entonces, eso implica necesariamente que hubo un experimento en el que estresaron a un animalito hasta el grado de darse cuenta que sí se moría si lo dabas un vuelo transatlántico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es como muy ambiguo y es muy difícil distinguir, y yo creo que meternos de lleno y hacer afirmaciones son palabras mayores. O sea, nada es como absoluto y nada es ni bueno ni malo, son los excesos lo que nos trastoca. Y no sé, es que yo me puse a hablar mucho como de evolución, pero en ese sentido me da muchísima curiosidad la opinión de Erika, que es... De hecho, pues estoy esperando para que escucharlas bien. Y bueno, están en un error las dos, sinceramente. Ajá. Como antropóloga física estudio evolución y estudio huesos. Ajá. Entonces, he estudiado, no civilizaciones, restos humanos muy antiguos, del inicio de aquí del poblamiento de América. Y las poblaciones no eran exactamente, digamos, vegetarianos. Primeramente, eran carnívoros. No por el hecho del fuego, de que lo descubrieran y, wow, vamos a cocinar y hacer bistecisa. Había otras formas de cocción. Entonces, ese es un error técnico como cultura general, ¿va? En segundo lugar, bueno, se me fue la onda. Bueno, perdón. En ese punto ya quedó, creo que, cerrado. Otra cosa de lo que estabas hablando en un inicio es de las especies que están consideradas en peligro de extinción y las que no. Tú hablabas defiendes a los pollitos contra los delfines. El punto de lo que determina qué especie puede ser en extinción o cuál no, es la capacidad de reproducción. Pues una granja avícola con, digamos, 2 pollitos tienen una capacidad de reproducción sumamente alta. Se reproducen en ¿qué te gusta? Exagerado, una semana, ya tenemos muchos pollitos. La capacidad del delfín no lo es. Entonces eso es lo que determina la capacidad de decir, esta especie vamos a ponerla en la lista de peligro en extinción. Esa es una gran diferencia que hay. Para que quede claro. Sí, claro. Entonces, el uso de estos tipos de animales para pues, diversión o cualquier cosa que esté, y sacarlos del hábitat más que nada, pues constituye una ruptura en definitiva de su hábitat, de su ciclo natural, por así decirlo. Independientemente de que se estresen al estarlos transportando o la alimentación que les dan, está completamente fuera de lugar, así de sencillo. Un animal que es marino, pues obviamente debe de estar en unas condiciones adecuadas. La salinidad del agua en la que se desarrolla es muy diferente a la que se puede obtener de el agua común, por así decirlo, aunque le echemos N cantidad de químicos. Otra cosa es su alimentación. Es muy diferente a los alimentos que consumen estando en vida silvestre que en cautiverio, por así llamarlo. Entonces, ese punto sí, todo como tal, global, por así decirlo, esa visión, es muy dañina para este tipo de animales. No solamente pues, los delfines, sino cualquiera, ¿no? Pero los animales tienen esa capacidad de adaptarse o de no adaptarse al medio, que es lo que está ocurriendo con los delfines. Un pollito, un gato, un perro se adaptó. Y aún así, bueno, hasta la fecha tenemos mascotas de ese tipo, un caballo también. Y hay caballos tanto domesticados como de pues, vida silvestre. Entonces, ahí está el conflicto entre el poder decir, vamos a defender a los delfines, así como las tortugas o a cualquier especie. Tengo ahí una duda. ¿No te parece arbitrario que se tome la capacidad reproductiva de los seres vivos para clasificarlos como de extinción o no? Es que no es que sea arbitraria, es que es un factor. Un factor determinante. No es lo mismo de que, volvemos al ejemplo, o sea, puedes tener una especie, bueno, 2 especies,
vas a ver cuánto tiempo tardan en reproducirse. Las ballenas, ¿cuánto duran? Realmente Meses. desconozco. Entonces, ¿y cuántas crías dan? 1 o 2. Lo mismo caso con el delfín. Tardan demasiado tiempo, su vida está embriológicamente está muy larga más bien. Ajá, entonces, eso es lo que nos está dando un parámetro para decir, pues bueno, tienes 2 especies, digo 2 animales, llamémoslos en números, ajá. ¿Cuánto te van a rendir estas especies? En vida silvestre. Pero, y si lo sacamos de su hábitat, entonces, pues digamos, ese periodo de vida se está reduciendo. Bueno, ¿qué les parece que nos quedamos ahorita con las ideas de Erika y nos vamos a un corte? Ahorita regresamos a Derecho a Disentir. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. Estamos platicando sobre el uso que le dan los humanos a los animales. Ahora, Gerardo, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué tanto influyen los medios en cómo le prestamos atención a las problemáticas y en este caso al uso de los animales? Pues yo ahorita comentaba en el corte que muchas veces se fomenta el consumo de ciertos animales específicos y se desprecia a los otros. Por ejemplo, se cree que la carne de puerco es mala y se empieza a consumir carne de res. Surge lo de las vacas locas y empiezan a consumir carne de pollo, a consumir pollo. Sale la gripe aviar y consumen pescado. Sale lo del mercurio y vuelven a lo de la carne de cerdo. Y en realidad, pues sí, todas tienen varios problemas. La carne de puerco en exceso es mala y el pescado sí tiene mercurio, pero no a los niveles que los medios que en los medios se plantea. Yo lo he visto en los medios, muchas veces se intenta incluso también fomentar la conservación de los animales, pero tampoco se ve como ese lado de los medios de que fomentan el consumo de ciertos productos sobre otros. Ok, ¿alguien aquí ha caído en este engaño de los medios sobre qué sí consumir y qué no de alimentos? No. ¿No? Ok. Entonces, ¿qué opinas? Entonces los medios no influyen tanto, aparentemente. Tenemos una pequeña muestra de lo que hay allá afuera. Pues yo por lo que he visto en mi familia, en mi caso, sí siento que influye. Y sí he visto que influye. Incluso al empezar a comprar varios productos, empiezo a ver que se fomenta más el consumo de la carne de res. Ok, y entonces, ¿crees que los medios han influido en esta reciente conciencia que existe en la sociedad sobre el cuidado del ecosistema y de otros seres vivos? Sí, más bien la ha elevado. O sea, existe esa conciencia, pero en los medios se plantea, se ven los reportajes en varios medios, cómo se intenta salvar a la vaquita marina, cómo se intenta salvar a los diferentes animales que están en extinción en México y en otros lados, pero tampoco se profundiza tanto. Solo se ven como se detuvieron a tales personas por tráfico de totuaba y ya. No se profundiza en cómo se puede prevenir eso, cómo se puede regular eso, como todo. Ok. Ramón, ¿tú crees que, encuentras una relación entre lo que los medios señalan con las políticas públicas que se crean? Y en particular respecto a este tema del que estamos discutiendo. Ok, una pregunta. ¿A los medios te refieres a los medios de comunicación? Medios de comunicación, sí. Ok. En ese caso, bueno, volvemos como que al tema, ¿no? Del fallo de la Suprema Corte, parece que va bien, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué están haciendo los medios? ¿O cuál es el papel de los medios para visibilizar el problema, ¿no? Del impacto de la acción humana respecto a los animales o al ecosistema ambiental? Los medios o informar sobre el medio ambiente no es productivo para los medios de comunicación. Lo que es productivo para los medios de comunicación es el espectáculo,
lo que llama la atención, sarcasmo, cosas de otro estilo, e informar, hacer un programa sobre medio ambiente no es tan productivo. Entonces, en ese caso, los medios de comunicación deberían poner mucho énfasis también en ese tema, ¿no? Yo creo que los que sí están haciendo esa visibilización de los temas ambientales pueden ser, por ejemplo, la Internet, redes sociales, pero que son intereses particulares de cada ser humano, ¿no? Es decir, si alguien estudió ingeniero agrónomo o ingeniero en desarrollo sustentable, pues le va a interesar ese tema, ¿no? Mientras que alguien que estudió psicología, a lo mejor no le interesa ese tema. Entonces yo creo que en este caso visibilizar ese tema es muy importante, porque solamente así podemos concientizar a la sociedad para cuidar el medio ambiente. Ahora que lo mencionabas hace rato, de que si el fin justifica los medios, es decir, traer a los animales, mostrar a cada especie de animal que está en peligro de extinción para educar a la sociedad, sería contraproducente, ¿no? De que mejor hay otros medios por el cual los seres humanos o la sociedad puede educar a los integrantes o a los seres humanos, ¿no? Están los medios digitales, están los libros, que son otros medios por el cual nosotros podemos transmitir educación ambiental a la sociedad. Y yo creo que en ese sentido, el fin pues no debería justificar los medios. Pero es que en ningún momento se ha hablado sobre educación ambiental, o sea, ni en la Constitución de la Unidad de Manejo Ambiental, ¿sí? Más bien hay que precisar, incluso hablando de animales domésticos o de animales en peligro de extinción, que son jurídicamente dos temas distintos, ¿no? Estamos hablando sobre uso y sobre consumo. Ajá. Aquí la Corte se pronuncia y dice que respecto del uso, definitivamente el fin no justifica los medios. Y eso se puede ser extensivo a cualquier tipo de especie. Que hay otro tipo de problemáticas que también hay que abarcar, es una cosa distinta, pero insisto en que es un adelanto. Y es que si no tenemos esa cultura ambiental realmente, no se nos educa, digámoslo así, ni siquiera en la casa o en la escuela, para poder respetar el ambiente que nos rodea, mucho menos de aquellas especies que son, llamémoslo así, inferiores. Entonces, ¿qué es lo que de nada nos sirven las políticas si nosotros no hacemos conciencia, pues uno mismo realmente, ni siquiera decir, oye, te voy a enseñar ecología? No, nada de eso. Es uno mismo, yo voy a respetar mi ambiente, no tirando basura, etcétera, etcétera, N cantidad de, llamémoslo así, cosas para pues poder tener un ambiente más limpio, digno. Entonces, desde ahí tenemos que partir, ¿no creen? Pero crees que, o sea, yo coincido, de hecho, no sé, es como un principio que la educación tiene mucho que ver con el impacto, cómo nos desarrollamos cuando crecemos y qué tan negativas, positivas son nuestras acciones. Pero yo me acuerdo mucho que cuando estaba en la primaria, sí nos llegó, la primaria estaba adscrita a una fundación y nos llegó una especie de cómics que eran precisamente sobre materia ambiental, ¿no? Entonces yo me acuerdo muy bien que yo agarraba, coloreaba mi cómic muy bonito, te planteaba una problemática y llegabas hasta el final y sí como que te caía el 20. Y yo lo veía conmigo y con algunos otros de mis compañeros. Pero había personas que de plano agarraban el librito y era como, te coloreo porque lo tengo que entregar y vale en mi calificación. Y había quien de plano, híjole, ¿qué crees? Se me olvidó porque me puse a ver la tele mejor. Entonces, yo digo que sí, estoy de acuerdo que la educación es un pilar para llegar a la protección ambiental, pero también estoy de acuerdo que no es, también quiero apuntar que no es infalible, ¿no? Entonces, sí, gran parte es la ignorancia. Como me dijiste hace rato, a lo mejor estoy mal informada, hay una desinformación, porque yo tenía esta idea, ¿no? O sea, en algún punto de mi vida me senté, vi un documental y vi, es que el hombre de la laguna tal comía semillas, ¿no? Entonces se preservó ahí y fue lo que encontraron en su contenido estomacal, ¿no? Ahora vienes, me dices, y es como que comulgar toda esa información. Era como que aclarar también por tiempo y espacio. Sí, no, claro, o sea, estoy de acuerdo y, o sea, no estoy cerrada a la información y si me corriges es mucho mejor porque la única beneficiada soy yo y obviamente pues toda la audiencia, pero sí, la desinformación y es que, ¿cómo lo digo?
O sea, la indiferencia ante este tema es lo que nos hace tener que llegar a que la ley lo tenga que decir y que te tenga que constreñir y si no te tenga que sancionar. Claro. Pero ahí no es un tema de educación, es un tema de aprovechamiento de las especies y de factores económicos. Ajá. Claro, estoy de acuerdo, pero por ejemplo, si yo sé que hay un detonante económico que me da el aprovechamiento, pero si sé que le estoy haciendo daño, evidentemente no voy a sacar por ahí mi negocio. Si lo voy a hacer como de manera consciente. Pero vuelvo a lo mismo, es una apatía, una indiferencia ante el tema, lo que te hace explotarlo al punto que es necesario regularlo. Pues es que sí, lamentablemente, no. Bueno, este tipo de persona que incurrió en este hecho se enfocó más en lo económico. Claro. Entonces, pues ahí, digo, al final de cuentas, a todo el mundo necesita comida, un techo, N cantidad de cosas, que ¿de dónde lo sacamos? Ya no hacemos trueque, entonces es nuestra moneda, a final de cuentas. Y si él encontró ese medio para explotar, no digo que sea válido, ni se lo aplaudo, pero sí como que soy consciente de que pues es el medio que tenía, de que no lo supo aprovechar o incurrió en faltas, es muy diferente. Es que no se trata de faltas, se trata de que la Corte dice no es válido, ¿sí? Y hay valores y hay principios superiores a la explotación y al beneficio económico de una sola persona. Pues sí. Claro, pero es preciso porque a mí como la quejosa me vale que haya una afectación mayor. O sea, yo quiero seguir lucrando con ese tipo de espectáculos itinerantes. Es a lo que voy. O sea, finalmente tienes todos los datos, tienes toda la información, ya te educaron desde chiquito y aún así lo pasas por alto y decides... Sigues cayendo. Exactamente. Decides seguir explotando a puntos costas de... Exacto, de las especies, lo que decíamos. Sí, porque uno prefiere ganar dinero a cuidar el medio ambiente. Sí, que alguien me diga que no es cierto, ¿no? O que no está de acuerdo. Pues sí, es que el problema aquí también radica en que nada más se está viendo por su interés particular, cuando en verdad debería de ser el interés común de todos, porque al final de cuentas la extinción de una especie va a provocar que se alteren los demás ecosistemas o que se alteren las demás especies que dependían de alguna que se extinguió, y esto puede traer un descontrol. O sea, también aquí el problema es de que por qué nada más ver el interés particular cuando en verdad se tiene que ver el interés colectivo. Y eso es lo que a mi parecer es el tema fundamental de la sentencia, de que dicen, ok, vas a trabajar en lo que tú quieras, tienes el derecho a trabajar en lo que tú quieras, pero este tipo de actos o de situaciones a las que tú te dedicabas ya no, porque no nada más te van a perjudicar a lo mejor a ti en a futuro, sino que también van a perjudicar a todos. ¿Sabes qué es lo más feo o lo más lamentable de la situación? Que se quisieron agarrar de derechos que están protegidos para los seres humanos para poder seguir lucrando. O sea, son las dos caras y lo muy padre del derecho, que lo puedes usar para tu beneficio. O sea, y para tu beneficio es para lo que sea, o sea, beneficio de lo que sea. O sea, tanto para... Es que no me gusta usar la palabra bien y mal, pero lo puedes usar tanto para bien como para mal, y ese es como lo destacable de la sentencia, que la Corte le dice, ok, sí tienes derecho a esto, esto, esto y esto y esto, pero no trastocando estas otras cuestiones. Exactamente. Exacto, ahí la quejosa se colocaba en un plano de desigualdad, ¿no? Decía que había, pues sí, desigualdad porque era una sociedad y el no permitirle que usara los delfines como para fines lucrativos o estos espectáculos itinerantes, la colocaba en un plano de desigualdad frente a las demás sociedades que también hacían uso de los recursos naturales para obtener un lucro, ¿no? Pero no, ahí no está haciendo un enfoque en que esta especie, como ya lo habíamos dicho, pues estaba en peligro de extinción. Sí, y señalaba que hipotéticamente se volvería un monopolio, ¿no? Que solo los acuarios fijos, por así decirlo, iban a poder utilizar a los animales, cuando de hecho, pues, no, o sea, no puede versar sobre casos hipotéticos, ¿no? Pero, o sea, la cuestión es, sí, o sea, que se ponía en un plano de desigualdad, y pues realmente no lo estaba, ¿no? Porque sí tocaba derechos como el trabajo, los monopolios y que su propiedad, y era muy egoísta, como ya lo habíamos comentado, ¿no? No velaba por el cuidado de los animales realmente. Sí, sino nada más para sacar el beneficio que estos le traían, o que la explotación de estos animales eran los que
le traían sin lugar a duda, porque también menciona respecto de que la ley fue creada solamente como para limitar a ciertos grupos, no como tal a todos, pero es que él no ve esa esta limitante, no más le está viendo por él mismo porque él es el que le está según perjudicando, pero en realidad no nada más va a ser eso, sino que es como dice la sentencia, para cuestiones a futuro, ya sea corto, mediano, largo plazo, que se deben de prevenir para poder preservar la especie, para poder seguir preservando el ecosistema y para poder seguir preservando lo que hay en el planeta, lo que se tiene que seguir para que se siga subsistiendo tanto la humanidad como todo aquello que nos rodea. Y justo yo creo que también, por ejemplo, es como también muy debatible el hecho de si también los acuarios fijos o bueno, los lugares fijos también tienen los cuidados para con los animales, ¿no? Entonces, era lo que comentábamos de las UMAS, que también tienen un plan, ¿no? Debe de seguir un plan, debe de tener un protocolo de si está cumpliendo o no con las medidas necesarias para el cuidado de los animales, para que se dé un desarrollo eficiente, ¿no? Y que ellos estén en buenas condiciones. Entonces, no deja como que lugar a que haya dudas, ¿no? Es como, tú no puedes porque es para espectáculo itinerante, porque el transportarlos los afecta. Tú que lo tienes fijo, lo puedes seguir haciendo, pero tienes que cumplir con este protocolo de que tienes que a largo, mediano plazo, tienes que cuidar, velar por estos animales, ¿no? Entonces, sí está muy bien la regulación que se está dando, entonces sí, estuvo muy bien la Corte, la verdad. Sí, además también esto puede ayudar a que sea el parteaguas para la prohibición de otras actividades que se realizan. Una de estas, o que es demasiado sonada, es la de la prohibición de las corridas de toros. A mí en lo personal nunca se me ha hecho algo divertido que entretenga y al contrario, creo que el sufrimiento del animal en ese aspecto es deplorable. Pero eso es lo que nos puede ayudar a todos a concientizar y a decir, o sea, esto conviene, esto lo necesitamos hacer, esto conviene, porque para mí el maltratar a un animal para nada más por simple gusto, creo que no es algo que me llene de cultura o cuestiones así con lo que se quieren luego justificar, que es parte de las tradiciones o cosas así. La verdad no lo es. Más bien ahí sí sería como una concientización de decir, ¿por qué lo estoy haciendo o para qué lo quiero hacer? Yo creo que lo triste de esto radica en que el ser humano se deja llevar también mucho por modas, ¿no? O sea, está de moda, cuidar a la tortuguita y ahí van todos y quieren cuidar a la tortuguita. Está de moda cuidar al perrito y ahí van todos y quieren cuidar al perrito. Y no se fijan más allá, o sea, no se dan cuenta que no son los únicos que necesitan protección y que no son los únicos que están indefensos, ¿no? Y que nuestras acciones les van a repercutir. Yo creo que eso es lo triste, que se dejan llevar mucho como por la moda. Antropocentristas. No nos damos cuenta realmente del daño que hacemos ya hasta que es muy tarde. Llegamos a extinguir cuántas cantidades de animales, de plantas, etcétera. Y pues, o sea, nuestra visión lamentablemente no nos da para más. Entonces, pues las normas que ahorita se están regulando, como están diciendo ustedes, para poder darles, digamos, ese parteaguas y a futuro, largo, mediano, etcétera, pues poder como que aportar un poco más. No solamente el hecho de, estoy aquí, vamos a destruir, vamos aquí a cazar al animal, vamos a usarlo para entretenimiento. Entonces yo creo que la visión del hombre tiene que cambiar, más que nada, para pues poder, pues, llamémoslo así, aportar más y no destruir tanto. Sí. No, y para que haya una protección efectiva, ¿no? O sea, realmente está muy padre la ley ahí, pero el amparo en revisión es una prueba tangible de que a pesar de que está ahí, hay quien se quiera agarrar de donde sea para tirarla y pueda seguir haciendo lo que quiere. Y es que, por ejemplo... Perdón. Bueno, me gustaría agregar solamente lo que mencionaba hace rato, de que incluso la quejosa en su amparo pretendía justificarse, oye, si me vas a prohibir utilizar a los delfines para fines recreativos, por así decirlo, ¿y por qué no? ¿Qué está pasando con el caso del juego de toros y la pelea de gallos, no? Claro. Entonces, yo creo que en este caso el fallo de la Suprema Corte es un buen antecedente para que se empiecen a resolver otros casos donde se están maltratando a animales, ¿no? Sí. Entonces, pues sí. Sí, muchas gracias, Ramón. Creo que ha sido enriquecedora esta plática y creo que da para hablar de muchos otros temas más. Sin embargo, ya se nos acabó el tiempo. Les quiero agradecer por haber venido hoy y también quiero agradecerles a ustedes. Los esperamos de lunes a jueves a las 10 de la noche en Derecho a Disentir. Mi nombre es Regina Sánchez Azo.